Bien, vamos a iniciar con el estudio de MATLAB que concierne a esta asignatura, lo que es programación. Vamos a ver algunos conceptos generales, vamos a iniciar ya con el ambiente de MATLAB, es decir, cómo está formado MATLAB en sí. MATLAB tiene o proviene de la abreviatura de Matrix Laboratorio o Laboratorio de Matrices. Podríamos decir que es una herramienta que puede resolver cálculos desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Es muy similar a una calculadora en donde nosotros podemos ingresar las operaciones y nos va a devolver el resultado inmediatamente, ¿sí? MATLAB no siempre ha sido creada o sido diseñada para trabajar precisamente con lo que es tareas de programación. Sin embargo, podemos utilizarla para programación básica y programación que sea necesaria para lo que es o se requiere en cálculos numéricos, ¿sí? Existen obviamente programas mucho más especializados para lo que es la programación, pero para el cálculo en cálculos numéricos, cálculos que necesitamos hacerlos en la parte de la ingeniería, es un software muy utilizado. MATLAB se está utilizando en muchos ámbitos, en la educación, en la parte de las ingenierías, como había mencionado, y en la parte de las maestrías también. Dentro de la industria nosotros podemos utilizarlo, se está utilizando en algunas ingenierías, como la ingeniería eléctrica, en la ingeniería biomédica, en la dinámica de fluidos. Se puede utilizar o se puede realizar diferentes simulaciones. Podemos realizar o utilizar para procesamiento de señales, podemos utilizarlo para herramientas para lo que es procesamiento de imágenes, También tenemos lo que es dinámica de fluidos, lo cual describe velocidades de fluidos, comportamiento de los gases. Muchas son las utilidades que se está dando a la herramienta, al software, dentro de lo que es cálculo numérico y dentro de lo que son las ingenierías. En la pantalla ustedes pueden observar el ambiente de MATLAB, es decir, cómo está formado MATLAB. En esta versión, que es la 2017B que estoy utilizando, existen algunas ventanas que ya no se visualizan en la parte central o en la parte principal de MATLAB. En las versiones anteriores se podían visualizar o se podían tener otras ventanas que eran cargadas aquí a la ventana. Vamos a iniciar con la ventana principal, que es la ventana Command Windows. Como su nombre lo dice, es una ventana de comandos en donde vamos a ingresar los principales comandos, los cuales se van a ejecutar inmediatamente luego de dar Enter a la instrucción. Sí, en la ventana de comandos ustedes pueden observar en la parte central, cuando aparece este signo que tenemos aquí, se denomina PROM de MATLAB. Son dos signos mayor. Mientras estos dos signos no aparezcan, quiere decir que no podemos ingresar ninguna instrucción dentro de MATLAB. Posteriormente, a lo mejor ustedes están trabajando y este signo no aparece. Puede ser porque MATLAB está esperando alguna instrucción, o puede ser porque MATLAB aún no termina de ejecutar una instrucción, o puede ser también que se está cargando. Es necesario que este PROM aparezca para que nosotros poder ejecutar alguna instrucción. Otra de las ventanas que vamos a utilizar lo tenemos aquí en la parte izquierda. Esta de aquí es la ventana del current folder o folder actual. En esta ventana nosotros vamos a observar los archivos que estén almacenados en la carpeta actual. Sí, en nosotros se crea, o cuando se instala, se crea una carpeta por defecto en donde se van a ir almacenando los archivos. Cuando estemos apuntando a esta carpeta, que es una que está almacenada dentro de nuestro computador, nosotros podemos ejecutar cualquiera de los ejemplos que están o cualquiera de los ejercicios que están dentro de esta carpeta. Si no, nos va a pedir cambiar de ubicación, o a su vez nos va a dar un error indicando que no existe o no está habilitado este archivo para poderlo ejecutar. ¿Sí? La dirección entonces la podemos observar en la parte superior. Nos dice C, User, Lenovo, Documentos, MATLAB. Sí, es una dirección por defecto en donde se van almacenando todos los archivos. Estas se pueden cambiar o se pueden modificar utilizando los botones que tenemos en la parte izquierda para subir o bajar de nivel dentro del explorador de Windows y ubicarnos en otra carpeta. ¿Sí? Si es necesario, por ejemplo, podríamos cambiar para que la ubicación sea en el escritorio y así ustedes puedan encontrar los archivos mucho más fácilmente. Ya depende en dónde queramos almacenar. Ya vamos a verlo en la parte práctica cómo se lo hace. Otra de las ventanas que podemos encontrar en MATLAB es la ventana del Workspace o espacio de trabajo.
Aquí podemos visualizar todas las variables que se vayan creando o se estén ejecutando en MATLAB, ¿sí? Vamos a visualizar el nombre, vamos a visualizar el tamaño de las variables y el contenido de las variables, ¿ya? Entonces vamos a ver MATLAB. Aquí tengo la ventana principal de MATLAB, que como había dicho, en la parte central es la ventana de comandos. Nosotros aquí tenemos el PROM, vamos a ubicarnos aquí, vamos a ingresar una instrucción, la cual, como vamos a ver, se va a ejecutar automáticamente después de escribirla. Por ejemplo, voy a escribir una operación básica como una suma, por ejemplo 2 más 3, y damos Enter. Podemos observar que nos da el resultado y el resultado se almacena en una variable ANS. Si nosotros no indicamos en que este resultado sea almacenado en una variable, se va a almacenar siempre en esta variable que se la denomina ANS, ¿sí? Es una variable simple como las que hemos trabajado en diagramas de flujo, ¿sí? Que al darle o asignarle otro valor, el valor anterior se va a eliminar. Por ejemplo, voy a poner otra operación, damos Enter y podemos observar que ya en ANS ahora está el 3, ¿sí? Entonces se elimina el resultado anterior, que era 5, y se almacena el 3. Entonces en MATLAB lo vamos a trabajar de esta manera. Luego de dar Enter se ejecuta la instrucción y se replica el valor o el resultado de la instrucción. En la parte izquierda, como había mencionado, está el workspace, en donde vamos a observar las variables que se han creado, o la variable en este caso que se ha creado, que es la variable ANS. La variable ANS, que es la variable que se crea por defecto cuando no asignamos el resultado a una variable, podemos visualizarla. En este momento tiene un valor de 3, ¿sí? Vamos a dar doble clic en la variable ¿sí? Y nos va a abrir una ventana adicional en donde nosotros podemos observar una pantalla en donde tenemos dividido en filas y en columnas, similar a Excel, ¿no? En este caso las filas y las columnas se etiquetan por números, a diferencia de Excel, ¿no? Podemos observar que esta es una variable de tamaño 1 por 1, es decir, de una fila o una columna, en donde se ha almacenado el valor de 3. Voy a cerrar. En MATLAB nosotros podemos crear cualquier variable sin necesidad de definirla o de declararla, ¿sí? Por ejemplo, voy a decir C es igual a 7, damos Enter y puedo visualizar el valor que se ha almacenado en esa variable. Voy a crear otra variable, por ejemplo A es igual a 2, doy Enter, ¿sí? Y se crea la otra variable, A es igual a 2. Todas ellas se van almacenando, las puedo visualizar en el workspace, ¿no? A es igual a 2, ANS tiene un valor de 3, C es igual a 7. De la misma manera puedo trabajar u operar con estas variables, ¿sí? Voy a poner S es igual a la variable A más la variable C más, ¿sí? En este caso A vale 7, perdón, A vale 2, C vale 7, el resultado sería 9. Como en este caso el resultado lo almacené en una variable que la he denominado S, también esta variable se crea y se visualiza en el workspace. Dentro de MATLAB más adelante vamos a ver que no solo podemos trabajar con valores escalares o numéricos en este caso, sino también con letras y también con vectores y con matrices, ¿sí? Por ejemplo, ahora voy a ingresar en una variable un valor decimal. Doy Enter y de la misma manera este valor se almacena dentro de la variable y la puedo visualizar en el workspace, y con esa variable puedo trabajar dentro del workspace. Por ejemplo, voy a decir D es igual a S menos R, ¿sí? Lo que estaba en S, que era 9, menos lo que estaba en R, que era 4,5, me da 4,5. ¿Sí? Entonces todos estos comandos que veo en la ventana de comandos, al dar Enter se ejecutan automáticamente. Voy a mencionar otras ventanas que también se encuentran dentro de MATLAB y que no son visibles. Por ejemplo, la ventana del editor es una ventana que la vamos a utilizar posteriormente, ¿sí? Para escribir nuestros programas. Nuestros programas, que aquí se los denomina scripts, en donde va a haber una secuencia de instrucciones, un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar ya no una por una, sino en bloque,
Si existe un error en una de ellas, obviamente se va a parar el programa y no vamos a poderlo ejecutar. Entonces dentro de MATLAB podemos observar, vamos a observar esta ventana, puedo tenerla o puedo visualizarla al poner nuevo script y se va a abrir la ventana del editor. ¿Sí? Es la que había mencionado, no lo vamos a utilizar por el momento. Aquí voy a ingresar todas las instrucciones y estas instrucciones se ejecutan en bloque. Ya no se ejecuta una por una como en la ventana de comandos. Otra ventana que no está tampoco visible o que tampoco se la visualiza en MATLAB es la ventana del Command History o historia de comandos. Como su nombre lo dice, es una ventana en donde se van almacenando los comandos que se han ejecutado anteriormente, ¿sí? Y que puedo hacer uso de ellos. ¿Cuál es la utilidad? Que existe una instrucción larga, por ejemplo, en la cual me haya equivocado, no es necesario volverla a escribir, sino solamente la recupero, la edito y la vuelvo a ejecutar. Me explico. Por ejemplo, voy a escribir una instrucción A es igual, ¿sí? Y doy enter. Como ustedes pueden observar, esa es una instrucción incorrecta, la cual me ha dado error. Esta instrucción yo ya no la puedo volver a corregir ni la puedo borrar porque ya se ejecutó, ¿sí? Pero sí la puedo volver a completar nada más. Con las teclas hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? En su teclado, vamos a presionar la tecla hacia arriba y ustedes pueden recuperar cualquiera de las instrucciones que se han ejecutado anteriormente. Por ejemplo, voy a completar la instrucción de A es igual, voy a ponerle un 5, doy enter y ejecuto. ¿Sí? Obviamente en instrucciones largas es muy útil porque solamente si existe un error en un paréntesis, en un punto o en una operación, simplemente corrijo y vuelvo a ejecutar. ¿Sí? Es para eso que se utiliza la historia de comandos que tenemos aquí. ¿Sí? Lo obtengo dando clic en la tecla hacia arriba, en las flechas hacia arriba, ¿no? Otra ventana que también vamos a obtener más adelante es la ventana de las figuras o la ventana en donde vamos a visualizar las gráficas. ¿Sí? Entonces yo voy a poner, vamos a dar clic en New y vamos a escoger nueva figura. ¿Sí? Nos va a aparecer una ventana en donde nosotros vamos a visualizar las gráficas en 2 y 3 dimensiones posteriormente. En este caso, como no hemos enviado a realizar ninguna gráfica, está vacía, ¿no? Pero es otra ventana de las que forma parte de MATLAB y que la podemos utilizar posteriormente. ¿Sí? Voy a cerrarla. También voy a cerrar el editor. Y vamos a continuar. Sí, como habíamos visto en el escritorio o en la ventana de comandos de MATLAB, nosotros vamos a tener el prompt que había mencionado y posteriormente podemos ingresar cualquier instrucción y se nos va a repetir o se nos va a ejecutar esta instrucción posteriormente. Sí, siempre todas las instrucciones, el resultado se va a guardar en una palabra reservada que es la variable ans. ¿Sí? Dentro del workspace ya habíamos visto cómo está trabajando y cómo se guarda la información en ella. Habíamos visto también que dentro de MATLAB nosotros estamos utilizando operadores aritméticos, los cuales podemos utilizar para ello, no para realizar cálculos. Por ejemplo, para la suma seguimos utilizando el más, para la resta el guión o el menos, para el producto vamos a utilizar el asterisco. Aquí aparecen dos signos adicionales, que es la división derecha y división izquierda. ¿Sí? División derecha, que es el slash, y el división izquierda, que es el backslash. ¿Sí? Vamos a ir luego a probar esta operación dentro de MATLAB. Para la potenciación seguimos utilizando este signo, ¿sí? Que es como un triángulo invertido, y la radicación el sqrt, que es una de las funciones que ya utilizamos en el DFD. En MATLAB existe esta función y la podemos utilizar sin ningún problema. ¿Sí? Voy a probar entonces cada una de estas operadores dentro de MATLAB para ver su funcionamiento. Vamos a utilizar estos operadores dentro de MATLAB para poderlo comprobar cómo funciona, ¿no? La suma, por ejemplo, la resta ya la habíamos utilizado. Voy a utilizar la multiplicación. Voy a poner, por ejemplo, 8 por 2. Damos Enter. Obtenemos el resultado. Vamos a utilizar el operador slash, división derecha.
8 dividido para 2 me da en este caso 4, que es una operación o una división normal como la que siempre utilizamos. Voy a utilizar 8 bag/2, damos enter. En este caso vemos que el funcionamiento es diferente, ¿no? En este caso una división izquierda, es decir, divide 2 para 8 y nos da el resultado. ¿Sí? También es un operador que lo vamos a utilizar más adelante para realizar otros tipos de cálculos en MATLAB. Voy a utilizar la potencia, por ejemplo 9 elevado al cuadrado, damos enter y obtenemos la potencia. ¿Sí? Y finalmente voy a utilizar la función sqrt de 9, por ejemplo, y damos enter. Este obtiene la raíz cuadrada de un número. MATLAB trabaja todo en base a funciones. Vamos a ir conociendo cada una de las funciones. En este caso ya hemos visto una de ellas, que es la función raíz cuadrada, ¿sí? Que también la podemos utilizar aquí en MATLAB, que ya la hemos utilizado en diagramas de flujo, ¿sí? Y trabaja de la misma manera. ¿Ya? El resultado de las operaciones que acabo de hacer pueden ser almacenados en una variable, y si no, se almacenan en la variable ans, como hemos visto, ¿sí? Si queremos almacenar, ya sabemos, le hacemos una asignación. P es igual a la raíz cuadrada de 25 y enter, ¿sí? Entonces ya P se almacena, 5 se almacena en P, que es el resultado de la raíz cuadrada de 25. Ya, otro de los comandos que vamos a utilizar dentro de MATLAB es la función o el comando CLC. Este comando me permite limpiar la ventana de comandos, es decir, limpiar esto que tenemos, todas las instrucciones que hemos ido ejecutando para que no se vayan hacia arriba, y borrarlas. Entonces voy a ejecutar CLC, damos enter, y como podemos ver se borra o se vacía la ventana de comandos. No quiere decir que al ejecutar CLC se han borrado las variables o se ha borrado la información que tenía almacenada, las operaciones que había realizado. Lo único que se borra es la ventana de comandos. En el workspace, en la parte izquierda, podemos observar que las variables y los valores que habíamos tenido almacenados se siguen conservando, ¿sí? Yo puedo trabajar o puedo hacer referencia a estas variables nuevamente desde el prompt de MATLAB sin ningún inconveniente. Por ejemplo, voy a decir que me traiga el valor de P, doy enter, me dice P es igual a 5, ¿sí? Entonces voy a decir ahora Q va a ser igual a lo que está en la variable P multiplicado por 6. ¿Sí? Y puedo seguir utilizando las variables que están almacenadas en el workspace sin problema, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, F es igual a lo que está en Q dividido para R, por ejemplo, ¿sí? Son valores que estoy poniendo al azar nada más para ir comprobando cada una de las operaciones que tenemos en MATLAB. Otra de las instrucciones que voy a utilizar o siempre se va a utilizar es la función clear. Esta función me va a permitir borrar la o las variables del workspace. ¿Sí? Yo puedo borrar o eliminar una de las variables del workspace o puedo borrar todo el workspace y reiniciar las variables, ¿sí? Por ejemplo, si quiero borrar una variable voy a poner clear y el nombre de la variable. En este caso voy a borrar la variable f. Como ustedes pueden ver en el workspace tiene un valor de 6667. Entonces voy a borrarla, damos enter, se ejecuta la instrucción y ya se elimina del workspace. ¿Puedo ahora hacer referencia a esa variable? Ahora sí ya no. Si digo f, ya me va a decir que esa variable no existe o no está dentro del workspace, ¿sí? Ahora, si queremos borrar todas las variables del workspace y reiniciar, ¿sí? Para que no quede ningún problema o ningún rastro de estas variables, ponemos clear y damos enter. ¿Sí? Como podemos observar, todas las variables de workspace se han perdido, ya no puedo hacer referencia a ninguna de ellas ni puedo volver a utilizarlas hasta volverlas a declarar. MATLAB, al igual que las otras asignaturas, trabaja con prioridades, ¿sí? Es decir, va a resolver las operaciones de acuerdo al siguiente orden. Primero resuelve paréntesis, ¿sí? Por exclusivo, luego resuelve todo lo que es potencia y radicación, luego todo lo que es multiplicación y división, y finalmente todo lo que son sumas, restas y cambios de signos. Si existen operaciones que tengan la misma prioridad, siempre se resuelva primero de izquierda a derecha.
Sí, eso es una regla tanto matemática, ustedes lo deben estar utilizando ya en las otras asignaturas o lo deben utilizado anteriormente para lo que es cálculo numérico. Sí, MATLAB trabaja de la misma manera, entonces hay que tener mucho cuidado a cómo se utilizan los paréntesis, cómo se utilizan para resolver algunos cálculos dentro de MATLAB. ¿Sí? Aquí podemos observar algunos ejemplos de MATLAB, ¿sí? Algunas operaciones utilizando los operadores aritméticos que acabamos de ver. Dentro de ellos voy a mencionar, por ejemplo, este de aquí que dice 2 dividido para 3 elevado al cuadrado. Sí, ustedes pueden probar todas las instrucciones que tenemos aquí. En el caso del 2 dividido para 3 elevado al cuadrado, como podemos observar, el operador que tiene mayor prioridad es la potencia, por lo cual se va a resolver primero la potencia y luego la división. ¿Sí? Entonces sería 3 elevado al cuadrado, que sería 9, y luego realiza la división de 2 para 9, por eso me da 0.2222. ¿Ya? En la parte de abajo tenemos también una división y una multiplicación. Como dije, si es que existen operadores con la misma prioridad, lo resuelve de izquierda a derecha. Otro ejemplo que puedo destacar de aquí es el que tenemos acá arriba, menos 4 elevado a la cuarta. Como no utilizo paréntesis, lo que hace es elevar el 1 a la cuarta y luego le asigna el signo. ¿Sí? Entonces 1 a la cuarta es 1 y le asigna luego el menos. Lo que cambia es que si utilizo paréntesis, ¿sí? Lo que hace es elevar menos 1 a la cuarta. ¿Sí? En este caso ya me daría un número positivo, que es el que está aquí. ¿Sí? Entonces influye mucho el utilizar o no utilizar paréntesis, como podemos observar en estas dos operaciones. ¿Ya? Entonces, por favor, probemos estas instrucciones dentro de MATLAB para que ustedes puedan comprobar y ir ejercitando la forma en la que trabajan con respecto a las operaciones aritméticas. Sí, en esta diapositiva ya les había mencionado la limpieza de texto en la ventana de comandos, como ya se les había dicho. Sí, utilizando la función CLC ustedes pueden realizarlo. Y utilizando la función clear podemos borrar el workspace o el espacio de trabajo en donde se encuentran todas las variables que estoy utilizando. Vamos a continuación a realizar un ejercicio para probar cómo trabajan los operadores. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con este ejercicio donde nos pide determinar el área de un cilindro circular recto. ¿Sí? Para encontrar el área de este cilindro lo que vamos a hacer es determinar el área del cilindro, que es igual a 2pi por radio por la altura, más el área de las dos circunferencias que tiene el cilindro, que sería pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces la fórmula nos quedaría 2pi por radio al cuadrado, que son las dos circunferencias, más 2pi por radio por la altura, que es el área del cilindro. ¿Sí? Nosotros podemos expresarlo en MATLAB de esta manera, o a su vez también podríamos sacar factor común, que es 2pi por el radio, nos quedaría multiplicado por el radio más la altura. Obviamente cualquiera de las dos instrucciones que podemos observar aquí nos van a llevar o nos van a permitir llegar al resultado del área del cilindro. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer en MATLAB es ingresar o conocer el valor del radio y el valor de la altura. El valor de pi dentro de MATLAB es un valor establecido que puedo utilizarlo directamente haciendo uso de esta variable. ¿Sí? Entonces vamos a MATLAB, vamos a ingresar estas fórmulas. Bien, vamos primero a ver el valor de pi. Entonces voy a poner pi. Como podemos ver, es un valor predeterminado, contiene ya el valor de pi, en donde lo vamos a hacer simplemente uso, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a definir el valor del radio. Voy a poner, por ejemplo, que r va a ser igual a 5. Voy a definir una variable h, que va a ser la altura, igual a 10. ¿Sí? Como vemos, ya estas variables las puedo visualizar en el workspace, cada uno con los valores, ¿sí? Y vamos a ingresar las fórmulas que teníamos en la diapositiva. ¿Sí? De las dos formas, ¿no? Voy a decir una variable área que va a ser igual a 2 por pi por el radio o la altura. ¿Sí? Más 2 por pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la fórmula que nos va a permitir calcular. Damos enter y obtenemos el resultado del área de este cilindro. Esta es una forma en la que visualizamos en la diapositiva, donde se ingresa toda la función.
La otra sería sacar factor común y encontrar el término, ¿no? Entonces voy a utilizar otra variable para comprobar el resultado nada más. Vamos a poner que área 1 es igual a 2 por pi por el radio, ¿sí? Teníamos una multiplicación entre paréntesis, va a ser igual al radio más la altura, ¿sí? Cabe recalcar que aquí en este caso, para nosotros, esto es una multiplicación, ¿sí? R y a continuación el paréntesis, pero para MATLAB no. Es necesario incorporar a esta función la multiplicación, ¿sí? Donde se expresa la multiplicación, ¿ya? Entonces la forma correcta de hacerlo sería esta. Damos Enter y como podemos observar, vamos a obtener el mismo resultado con cualquiera de las dos fórmulas que habíamos ingresado, habíamos encontrado para determinar el área de del cilindro, ¿sí? Lo que sí no podemos hacer es obviamente retirar, al utilizar el signo o el asterisco, lo que no podemos hacer es retirar los paréntesis porque ya estaríamos hablando de otra función o de otra ecuación, ¿sí? Entonces voy a probar, simplemente vamos a quitar el paréntesis, ¿ya? Entonces eso no puedo hacer, ¿no? Tendría necesariamente que colocar entre paréntesis radio más altura para que se realice primero la suma y luego la multiplicación por los otros operadores. Si hago esto, ¿sí? Si no hago esto, se van a realizar primero todas las multiplicaciones y al final se va a sumar el valor de la altura, que sería h. Obviamente nos va a dar otro resultado muy diferente al área correcta de este cilindro con estos valores. Aquí tenemos otro ejemplo en donde podemos también ir comprobando la forma en la que trabajan los operadores aritméticos, ¿sí? Tenemos por ejemplo ahí la función log, que es el logaritmo, un logaritmo natural, se la utiliza de la forma en la que está ahí, y también tenemos las funciones trigonométricas seno y coseno. Para ello utilizamos el sin y el cos, como está en la fórmula que estamos visualizando en la diapositiva. Necesitamos conocer los valores de x, que también tenemos aquí. X es igual a 9, a es igual a 1, b es igual a 3, c es igual a 5, ¿sí? Estos valores necesitamos para calcular el valor de esta función. Ahora, ¿qué es importante mencionar aquí? Que al colocar ax al cuadrado, para nosotros es muy claro, entendemos que esto es una multiplicación y una potencia, ¿sí? Pero para MATLAB es necesario incorporar el signo de la multiplicación en a por x, ¿sí? Y eso elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces la forma correcta de hacerlo es esa, ¿no? Utilizar el signo de la multiplicación en cada uno de los operadores, en cada una de las variables que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a incorporar la x para hacer referencia a la multiplicación. También es importante mencionar que nosotros debemos utilizar los operadores o los signos de agrupación de manera correcta para que nos proporcione el resultado correcto, ¿sí? Me gustaría que ustedes ingresen esta función, ¿sí? Utilizando los operadores de la forma correcta. Obviamente aquí en la diapositiva está resuelto el ejercicio, está resuelto, o nosotros podemos resolverlo por partes, ¿sí? Si se les dificulta hacerlo todo en una sola línea, también lo podemos hacer por partes para probar. Entonces ustedes háganlo en una sola línea, utilicen los operadores aritméticos de la manera correcta y vamos a ver el resultado que vamos a obtener, ¿sí? En esta diapositiva, como mencioné, está hecho por partes. Vamos a ver. Sí, en este caso, como vemos, ax al cuadrado más bx más c es un término que se repite en todos los paréntesis. Entonces lo puedo resolver en una variable aparte para luego añadir al resto de la función, ¿sí? Entonces aquí podemos observar, como había dicho, debo añadir el signo de la multiplicación en a por x elevado al cuadrado más b por x, que está aquí, y más c, ¿sí? Estos términos se repiten aquí, se repite aquí y también lo tenemos por acá, ¿ya? Luego vamos a también ingresar el denominador en otra variable aparte para resolver. Como había mencionado, también necesitamos una multiplicación aquí, que es 4 por pi por x elevado al cuadrado más, las funciones se escriben el nombre de la función entre paréntesis el término, ¿sí? Por la variable que está almacenando esta función, que la teníamos anteriormente en la instrucción anterior, ¿ya? Y finalmente aplicamos todo esto en una sola línea,
nos quedaría el logaritmo de poli, que es la variable en donde estaba ax al cuadrado más bx más c, menos el seno de la misma variable, dividido para el denominador, que lo teníamos almacenado en otra variable. Ese es el resultado correcto que vamos a obtener de esta función. Probemos, por favor, traten de hacerlo ustedes también en una sola línea, utilizando de manera adecuada los signos de agrupación para que puedan verificar. Si ustedes ingresan mal los signos de agrupación, obviamente no van a tener esta respuesta, que es la correcta. Algo que podemos observar también en esta diapositiva es el signo punto y coma que se observa al final de cada una de las instrucciones. ¿Qué hace el signo punto y coma en cada una de las instrucciones? Vamos a probar en MATLAB para poder ejemplificar. Cuando utilizamos el signo o el operador punto y coma al final, ¿sí?, lo que hace es almacenarse o ejecutarse esa instrucción, pero no se replica dentro de la ventana de comandos, ¿sí? Entonces voy a poner x es igual a 9, vamos a dar enter y como podemos observar, la instrucción no se replica o no se la vuelve a ver dentro de la ventana de comandos, ¿sí? Pero sí se almacena. Entonces acá tenemos en el workspace, ustedes pueden observar, está la variable x y se almacenó el valor de 9. ¿Ya? Puedo poner otra instrucción, por ejemplo, a es igual a 7, punto y coma y enter, ¿sí? Entonces nos sirve para ejecutar una instrucción, pero que esta no se replique o no me devuelva dentro de la ventana de comandos. Es lo que pueden ustedes observar en la diapositiva que estábamos utilizando y que también pueden ir comprobando dentro de la ventana de comandos. Finalmente, para esta clase, ¿sí?, al final de esta clase lo que ustedes van a hacer es unos ejercicios que lo van a subir a la plataforma, sí, utilizando los operadores de la manera correcta. En esta diapositiva ustedes ven algunas instrucciones utilizando operadores aritméticos como la suma, resta, multiplicación y división, que son los operadores que hemos revisado, ¿sí? Lo que van a hacer es usar adecuadamente los operadores, los signos de agrupación para resolver los ejercicios, ¿sí? Cada uno es un ejercicio, ¿sí? Pueden almacenarlo el resultado en una variable como está en la primera instrucción, o simplemente ejecutar cada una de las instrucciones, ¿sí?, dentro de la ventana de comandos, como está aquí. El archivo que contiene estos ejercicios lo voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan revisarlo y puedan irlo ejecutando dentro de la ventana de comandos, ¿sí? Son estas dos diapositivas que, como mencioné, ya les voy a subir el aula virtual dentro de su tarea. Ahora, ¿cómo van a hacer su tarea? Su tarea, obviamente, todavía no estamos utilizando el editor para poder resolver los ejercicios, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un comando que nos va a permitir grabar la ventana de comandos o el command Windows. Este comando es el comando diary, ¿sí? Y a continuación el nombre del archivo. Voy a hacer una prueba, ¿no? Entonces voy a llamarle a mi archivo prueba, ¿sí? Es el nombre con el que ustedes desean almacenar los ejercicios en este caso, ¿sí? Entonces vamos a poner diary prueba, damos enter y a partir de este momento todo lo que se haga dentro de la ventana de comandos se va a ir grabando en este archivo que lo he denominado prueba. Voy a ingresar algunas instrucciones como las que acabamos de ver, ¿sí? Puede ser utilizando el punto y coma o no, ¿sí? Todo lo que se haga ahorita en este momento dentro de la ventana de comandos se está almacenando, ¿sí? Y posteriormente voy a realizar las operaciones que ustedes tienen o van a tener dentro del archivo para realizar el trabajo, ¿sí? Entonces voy a poner, por ejemplo, A más C por D, por ejemplo. Damos enter, ¿sí? Y hasta aquí voy a decir que se grabe. Si existe algún error, también se va a grabar. Por ejemplo, voy a poner Q es igual a P más, ¿sí? Ahí hemos cometido un error, la instrucción no está completa. Esta instrucción también se ha ejecutado, también se ha guardado dentro del archivo que hemos creado, ¿sí? No hay ningún problema, ¿no? Tratemos de ejecutar instrucciones válidas, pero si existe una o dos no hay ningún problema. Ahora, si ustedes se van a buscar este archivo dentro de su escritorio, no van a poder visualizarlo por el momento. ¿Cuándo van a poder visualizarlo? Cuando cerremos el archivo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocando al final de la instrucción la palabra diary off. Damos enter, ¿sí? Y ahí sí, se ha creado su archivo
y se lo ha cerrado. En este momento ustedes pueden ir a visualizar cómo se ha grabado, qué es lo que se ha grabado, y este archivo que se ha generado es el que me van a subir a la plataforma. ¿Ya? Entonces en Diary vamos a buscar el nombre del archivo con el que grabé, se llamaba prueba, está aquí, ¿sí? Y ustedes van a guardar en donde lo hayan, van a buscarlo en donde lo hayan guardado. En mi caso está en esta dirección, ¿no? Donde apunta el folder actual. De la misma manera ustedes van a buscarlo ahí. Entonces se dirigen a esta ubicación dentro de la ventana del escritorio, ¿sí? Estaba en C. Me voy a C, User, Lenovo, de documentos y MATLAB. ¿Sí? Entonces voy a buscar el archivo prueba. Aquí está. A este archivo lo vamos a abrir para visualizar cómo está en este momento. Recuerden, solamente podemos verlos el momento en que cierre el archivo. ¿Ya? Entonces voy a dar clic derecho y vamos a poner abrir con, y voy a abrir con el bloc de notas. ¿Sí? Es un archivo de texto plano, es un archivo .txt. Entonces selecciono bloc de notas y pongo aceptar. ¿Sí? Y ahí podemos ver, ¿no? Las instrucciones que había ejecutado, incluidos los errores, se almacenan. ¿Sí? Este archivito, lo van a subir al aula virtual para poderlo revisar. ¿Sí? Entonces la manera que la van a hacer, la tarea la van a hacer de esta manera. ¿Ya? En MATLAB, ustedes cuando creen un archivo, ¿sí? Por favor, tengan cuidado. Vamos a poner diary y vamos a trabajar, o vamos a poner el nombre del archivo como está en la diapositiva. Trabajo 11 guión bajo su apellido. Por ejemplo, se me ocurre su apellido es Pérez. ¿Sí? Y damos enter. De ahí en adelante todo lo que se haga queda grabado. ¿Sí? Si a ustedes se les ocurre, no, ya me equivoqué, puse mal el apellido y ya dieron enter, yo no puedo volver a poner diary y crear otro archivo. ¿Por qué? Porque el anterior está abierto. ¿Sí? Mientras no se cierre, no puedo volver a ejecutar la instrucción. ¿Sí? Entonces si me equivoqué, puse mal, ya no quiero este archivo, pongo primero diary of, lo cierro. ¿Sí? Y ahí sí puedo volver a crear nuevamente. Diary, voy a poner ahora trabajo 11 Pérez, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso tengan cuidado, porque a veces abren un archivo, vuelven a ejecutar la instrucción y así siguen abriendo los archivos, pero no están cerrados. ¿Sí? Entonces cuando esté bien, es de esta manera, ¿no? Diary, el nombre del archivo correctamente, y ahí sí pueden ejecutar las instrucciones. Cuando terminen ponemos diario, cerramos el archivo y ahí sí lo podemos subir a la plataforma, ¿no?